Bienvenidos al canal Garra de Águila. Está muy cerca de llegar a la tierra de sus sueños en Ucrania. Crimea, que fue anexada por Rusia en 2014, ha estado bajo ocupación durante muchos años. El anhelo de los ucranianos por Crimea nunca cesó. Aunque la ocupación rusa, iniciada en febrero, se mostró como el mayor obstáculo para lograr este sueño, el paso del tiempo en Ucrania lo puso todo patas arriba. Mientras los guerreros ucranianos continuaban haciendo retroceder a los invasores rusos de sus tierras, intentaron garantizar la seguridad y el dominio de Crimea y sus alrededores inmediatos. Si bien hubo intensos enfrentamientos entre los invasores rusos, el ejército ucraniano primero logró establecer el dominio en Kherson, que se consideraba el bastión de Rusia. La pérdida de Kherson en Rusia creó la percepción de que Crimea podría estar bajo amenaza. Hay horas agitadas en el ejército ruso, que intenta llevar las medidas al siguiente nivel contra cualquier intento de ataque a Crimea. Las imágenes muestran al ejército ruso saliendo de Crimea. El video, publicado por el Ministerio de Defensa ruso, parece mostrar tanques cruzando el puente de Crimea en un tren hacia Rusia. El ministerio dijo que el convoy de tropas del Distrito Militar Sur de Rusia abandonó la península después de ejercicios planificados. El martes, Moscú anunció que retiraría algunas de sus fuerzas cerca de Ucrania. Pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que más de 150.000 soldados rusos aún estaban reunidos cerca de las fronteras de Ucrania. Mientras se siguen viviendo horas animadas en el sur del país, llegan nuevas noticias de Bakhmut, quien se ha convertido en la testarudez del ejército ruso. La dura batalla de meses por la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, continúa cuando el ejército ucraniano afirmó el miércoles que Rusia había sufrido bajas masivas. Casi un año después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzara una invasión a gran escala, y 6 meses después de que Rusia y un contingente paramilitar desplegaran las fuerzas del grupo Wagner en Bakhmut, la ciudad industrial sigue siendo el epicentro de la guerra. La brutal batalla por Bakhmut se describe como uno de los puntos más intensos de la guerra hasta el momento, y la lucha en la región no muestra signos de desaceleración. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo el miércoles que Rusia no ha dejado de tomar medidas enérgicas contra Bakhmut. El ejército ucraniano dijo en las redes sociales que las tropas rusas habían sufrido enormes pérdidas. El jefe de la administración militar de la región de Donetsk, Pablo Kirilenko, dijo que las fuerzas rusas habían devastado totalmente Bakhmut. El jefe de la administración militar de la región de Donetsk, Pablo Kirilenko, dijo en un comunicado en las redes sociales: "Los rusos están destruyendo Bakhmut, matando a todos los que pueden alcanzar. Documentamos cuidadosamente todos los crímenes de guerra. Pagarán por todo". Kirilenko dijo que 2 personas, incluido un niño, murieron y 4 resultaron heridas el martes. Días atrás, la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, escribió en las redes sociales que el ejército ruso ha intensificado la presión sobre los sectores de Bakhmut y Bulider. Maliar dijo en un comunicado el 25 de enero, el ejército ruso está lanzando una cantidad significativa de personal, armas y equipo militar a la batalla, tratando de romper nuestras defensas e infligiendo pérdidas significativas, pero sin renunciar a sus planes. La violencia de los conflictos va en aumento. El domingo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió a los líderes occidentales que aceleraran la entrega de suministros a Ucrania, que se prometió tras el avance de Rusia alrededor de Bakhmut. Según el Instituto de Estudios de Guerra, ISW, un grupo de expertos con sede en Washington, la decisión de Moscú de llevar las fuerzas convencionales rusas al frente en Bakhmut, equilibró la culminación de la ofensiva del grupo Wagner y mantuvo la iniciativa para las operaciones rusas. Se ha observado que Denis Yarolavsky, el comandante de una unidad ucraniana que opera en Bakhmut, confirma que las unidades militares convencionales rusas, supercualificadas, ahora son combatientes reclutados por el grupo Wagner en un esfuerzo continuo por sitiar Bakhmut. ISW dijo que otro comandante de primera línea de Bakhmut ucraniano, Volodymyr Nazarenko, también confirmó que el comando militar ruso ha desplegado tropas aerotransportadas rusas para la ofensiva de Bakhmut. ISW dijo que las fuerzas rusas continuaron realizando operaciones ofensivas al noreste y suroeste de Bakhmut y que habían logrado ganancias territoriales limitadas desde que capturaron la cercana ciudad minera de Sal de Soledar en enero. El grupo de expertos dijo que no anticipó que Bakhmut sería caído pronto, por las fuerzas rusas, pero que Ucrania podría optar por retirarse en lugar de arriesgarse a pérdidas inaceptables. Michael Kaufman,
director de estudios rusos en CNA, un instituto de investigación de Estados Unidos, dijo en un episodio reciente del podcast, War on the Rocks, que Rusia probablemente perdió más soldados en la guerra de Bakhmut que Ucrania porque sus fuerzas lucharon con frecuencia. Implicó a Yaya y a los convictos, muchos de los cuales fueron reclutados por el grupo Wagner. El informe de situación de Ucrania, por otro lado, indicó que Rusia movió a los ciudadanos cerca de la frontera debido a los ataques. Un funcionario ruso le dijo a Putin que miles de personas que vivían en las zonas fronterizas fueron reubicadas a raíz de los ataques ucranianos y que se necesita hacer más. En un día en que Rusia afirmó que las fuerzas ucranianas habían atacado sin éxito una estación de bombeo de petróleo en el óblast de Briansk, a unas 20 millas al noroeste de la frontera, las autoridades de Moscú anunciaron que unos 4.000 residentes del óblast de Belgorod se debían a los ataques en curso en esa parte de Rusia. Anunciaron su traslado. Y por la misma razón, están considerando reasentar a algunas personas que viven en las regiones de Bryansk y Kursk del país. La empresa estatal rusa de oleoductos Transneft informó el martes que se intentó lanzar una bomba en la estación de bombeo de petróleo del oleoducto Druzhba, informó el miércoles la agencia oficial de noticias estatal en su canal de redes sociales. Las municiones liberadas desde Ucrania cayeron en un campo en el distrito de Novosibkovsky de la región de Bryansk. El oleoducto Druzhba es una arteria importante para el suministro de petróleo de Rusia a Europa y envía petróleo a través de Bielorrusia en el norte a Bielorrusia, Polonia, Alemania, Letonia y Lituania, y en el sur a Ucrania y la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Croacia. El gobernador del óblast de Bryansk, Alexander Bogomaz, dijo el martes en su canal de redes sociales que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la aldea de Lomakovka, además de atacar a Novosibkovsky, y agregó que 17 hogares sufrieron daños de varios tipos, en aproximadamente una milla en esa ciudad. Hasta el momento, no ha surgido ninguna grabación o video de estas últimas acusaciones de la ofensiva transfronteriza de Ucrania. Warzone no pudo verificar de forma independiente los ataques o el reclamo de misiles balísticos tácticos. Pero hemos estado informando sobre tales ataques por parte de Ucrania durante meses. Se adentraron profundamente en Rusia hasta bases aéreas a unas 300 millas de la frontera, probablemente atacadas por drones, pero muchas más estaban más cerca de sus fronteras. Esto incluye un ataque supuestamente realizado por Tochka-U, que se estrelló en una vía férrea cerca de la ciudad de Novy Oskol en el óblast de Belgorod, a unas 42 millas al noreste de la frontera, en octubre. Bogomaz afirmó en su canal de redes sociales el mes pasado que, esta mañana se llevó a cabo un ataque con drones en el distrito Klimovsky de Ucrania. Bogomaz dijo, como resultado de la huelga, se dañó una instalación de suministro de energía. Y en julio, el grupo ucraniano Arms Tracker o SINT publicó un video de un ataque en esa área por un Switchblade 300 Loafer municiones suministrado por Estados Unidos, que se cree que es el primer ataque de esta guerra total. Los ataques de Ucrania en las regiones fronterizas rusas están inquietando mucho a Rusia, lo que hace que el ejército ucraniano piense que es una amenaza mayor de lo esperado. Gracias por mirarnos.